Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga a María, a todo el equipo de Creadas para Reinar, a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión. De verdad que esta es una noche que va a ser de gran bendición, donde vamos a aprender muchísimo con la presencia y el respaldo primero de Dios y también de nuestro pastor Jairo Araujo, que ha tenido toda la disposición para estar en este foro, un sueño llamado Raquel, y vamos a aprender muchísimo y a ser edificados por Dios. Así es, hermana Carolina. Hoy nos estará acompañando el pastor Jairo Araujo, secretario nacional de jóvenes en Colombia. Y verdad que estamos todos muy agradecidas con el pastor porque se ha dispuesto para este espacio tan hermoso. Y como dice la palabra del Señor, que todo lo que hagamos en hecho o en palabra, que lo hagamos en el nombre de Jesús. Así que iniciemos con una oración muy especial, porque todo esto lo hacemos primero para honrar a Dios y segundo para que sea de gran beneficio para cada uno de nosotros. Entonces, qué lindo es que podamos darle gracias al Señor, porque todo esto viene no solo de un día, sino de varios días de preparación, de orar al Señor, de pedirle su dirección. Entonces pidamos el control esta noche de todo, que el Señor sea poniendo las palabras correctas, que el Señor sea usándonos a cada uno como instrumentos suyos que somos. Padre Celestial de la Gloria, Señor, te damos gracias por este día, Señor, por este espacio, Señor, que tú has creado para que nosotros podamos gozarnos en tu presencia, en tu palabra, Señor, en los consejos que nos va a dar el pastor Jairo Araujo esta noche, Señor Jesús. Te pedimos que seas tomando el control de absolutamente todo, Señor, porque esto lo hacemos para honrarte, para glorificar tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Yo quiero darle la bienvenida a nuestro pastor Jairo Araujo para que él se presente, para que él salude a la audiencia. Estamos esperando unos minuticos mientras se conectaban en Facebook, pero yo ya creo que es momento para que el pastor nos dé un saludito. Dios le bendiga, pastor. Amén. Bueno, bienvenidos todos y a ustedes, Dios les bendiga ricamente. Gracias le doy a Dios por este privilegio, por esta oportunidad tan maravillosa que Él nos concede de poder estar a través de estas redes y a través de este medio en este proyecto tan maravilloso que tienen ustedes. Quiero felicitarles y a la vez saludarles. Aprovecho este minutito que me conceden para saludar de una manera específica a algunos de los que hacen parte de este proyecto y principalmente agradecerle a Dios, pero también agradecerle a nuestra querida hermana Leimi Rosero por extenderme la invitación, como también le había solicitado a ella que me comparta el nombre de algunos de los que están aquí con ustedes. Sé que hay un gran equipo detrás de todo, así que Dios les bendiga. Tenemos a la hermana Débora Cáceres, hermana Victoria Mendoza, hermana Leandri Salazar, hermano Leandri Salazar, y cada uno de los que hacen parte tanto de cámara, producción, audiovisual. Esto es, como lo dijo mi hermana, algo que requiere mucho tiempo, así que Dios les bendiga. También las hermanas que están cantando, hermosa la canción que ya escuchamos, y la otra hermana Seleni Vélez y Estefanía Cifuentes, y a todos y cada uno de los que a través de las redes se van a conectar a este tiempo. Que Dios les bendiga. Para mí, un honor estar con ustedes. Amén, pastor. Es un honor tenerlo esta noche, verdad que es de gran bendición para cada uno de nosotros y creo que para muchos jóvenes usted es un referente y creo que han esperado ese momento para escuchar un consejo de su parte. Amén, qué bendición también, como dice la hermana María, es una bendición poder contar con la compañía de nuestro pastor Jairo. Realmente muchos admiramos su ministerio y hoy estamos anhelosos de escuchar esa palabra que Dios le ha dado para nosotros. Es un foro, pero realmente vamos a ser muy instruidos en esta noche. Honrados en que puedan entrar a este foro, que sé que es de gran bendición, no solo para nosotras que estamos aquí siendo instrumentos para el Señor, sino para los que lo están viendo, porque la palabra que el Señor ha preparado esta noche yo creo que es realmente poderosa para transformar y cambiar mentalidades y corazones. Y no sé, Carolina, no sé, yo siento de parte de Dios que podamos hacer una oración por nuestro pastor Jairo Araujo. Nos sentimos muy alegres y contentos de que él esté aquí, entonces queremos regalarle una oración a él. Yo sé que el Señor lo va a usar en gran manera como lo viene usando todo este tiempo, pero queremos darle una oración para que el Señor
sea obrando una vez más en él y sea dando entendimiento a cada una de nosotras y tal vez nosotros también, que hay chicos viendo, para que nosotros podamos obedecer a esa palabra y tener entendimiento para recibirla. Entonces oremos. Padre Celestial de la Gloria, te damos gracias, Señor, por permitirnos tener a nuestro pastor aquí dándonos esta palabra, Señor, que seas tú dándonos sabiduría, entendimiento, Señor, obediencia para escuchar esa palabra y ponerla por obra, Señor, y no solo ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Seas tú, Señor, usando a nuestro pastor Jairo Araujo como lo has venido haciendo. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén. Con ustedes, nuestro pastor Jairo Araujo. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén. Apreciada hermana, gracias a ustedes por esta poderosa oración y por permitirme este honor de ser partícipe en este día. Gracias por sus palabras también de afecto. Y de verdad estaba mirando algo antes de comenzar y entrar de lleno, mirando el lema que ustedes tienen de este proyecto de Creadas para Reinar. Me llamó mucho la atención y es conociendo el propósito de nuestra existencia. Muy bueno. Les felicito y qué precioso por ese tipo de visiones, por ese tipo de proyectos tan especiales. Ahora, por otro lado, quiero, con la ayuda de nuestro Dios, ceñirme a ese lema tan hermoso y escuchaba que hay una continuación, Dios mediante, así que esto es muy bueno, quiero dejarlo aquí con la ayuda de Dios como, digámoslo de esta forma, como un abrebocas que les va a ser útil y debido a que quiero dejar un espacio para preguntas, a partir de este momento, quiero tomar unos minutitos y con base a estos minutos desarrollar algo muy, muy importante y que estoy completamente seguro que nos será útil, en especial aquellos que tienen el anhelo de alcanzar un sueño. Y en esta ocasión es el sueño, obviamente, de cumplir el propósito de Dios para con sus vidas en torno a lo relacionado con nuestra relación afectiva y obviamente la primera relación más importante que todo ser humano tiene y el primer pacto más importante que todo ser humano tiene es el pacto con Dios, pero humanamente hablando hay un segundo pacto que es el pacto más importante en segundo lugar en cuanto al ser humano y es el pacto matrimonial, un pacto afectivo. Así que vale la pena que tengamos en cuenta esto. Ustedes han puesto a esta ocasión un lema muy, muy importante y realmente desde que me comentaron me llevó a meditar al respecto y es un sueño llamado Raquel. Y meditando en esto, en cuanto a un sueño llamado Raquel, pidiéndole a Dios su dirección, su gracia y su sabiduría, Dios me ha mostrado 7 cosas muy importantes, muy puntuales, muy interesantes, que estoy completamente convencido que van a seguir como servirle a ustedes como unas guías muy, muy claras, como unas señales en el camino que les van a ser sumamente útiles, todas extraídas de una manera directa de la palabra de Dios, pero en especial del escenario o la escena o el episodio relacionado con una mujer llamada Raquel y un joven llamado Jacob, un personaje llamado Jacob. Así que algo bien importante que quiero mencionar es que para que aquel sueño llamado Raquel se haga realidad, se requieren algunos pasos específicos que sirven de guías. Y estoy seguro que al ir enumerando estos pasos, muy probablemente se vayan respondiendo algunas de las preguntas, pero probablemente surjan otras inquietudes en el desarrollo, en el transcurso de este mensaje, de estos minutitos que quiero tomar para dejarle por lo menos una base y luego sí escuchar también las preguntas que puedan tener ustedes, que con la ayuda de nuestro Dios podamos impartirles alguna luz respecto a ello con base a la palabra de Dios. Y es que en cuanto a eso, a lo que se le ha llamado el sueño, llamado Raquel, estaba notando que se requieren bíblicamente hablando y analizando el texto varios pasos específicos a la hora de elegir una pareja, y esto quiero hacer hincapié, una pareja idónea. Note eso, una pareja idónea. No estoy hablando de una pareja perfecta, no confunda eso.
sino una pareja idónea. Una pareja idónea se puede conseguir si se tienen en cuenta los 7 pasos que vamos a extraer del contexto relacionado a este evento de una relación tan maravillosa como fue entre Jacob y Raquel. Una relación que tuvo también sus bemoles, pero que vamos a aprender mucho sobre ello también. Obviamente, cuando, y esto es bien importante, queridos muchachos, queridos solteros en general, es muy importante, cuando no se siguen estos pasos, la Biblia dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, no solamente sirve para guiarnos, sino para iluminar el camino, las señales, el proceso debido para que podamos llegar a un buen final, a un buen destino. Ahora, cuando no se siguen esos pasos, en lugar de conseguir una pareja idónea, se puede encontrar una pareja errónea. Y es absolutamente diferente una pareja idónea a una pareja errónea. Y en el peor de los casos, y lo digo en sentido figurado, pero es en el peor de los casos también, en lugar de encontrar una pareja idónea, se puede encontrar una pareja demonia. Y ese ya es un extremo terrible. Hay algunos que su pareja ha sido uno de los errores que ellos mismos buscaron, pero hay algunos que definitivamente su pareja se les convirtió en un tormento definitivo. Por eso le llamaron una pareja demonia. Ahora, cuando digo que se puede conseguir una pareja especial, específica, idónea, no estoy diciendo, por supuesto, y eso es apenas obvio, que usted puede conseguir una pareja o va a entrar en una relación ideal en el sentido de perfecta, en el sentido de que no tenga errores, definitivamente que no. Lo que sí se puede conseguir es una pareja adecuada o una pareja ideal para cada uno de nosotros. Pero hay un detalle que quiero mencionar de entrada hoy y es esto. Y es que Raquel, y esto viene bien importante que lo escuche muy atentamente, Raquel era una gran mujer, sin duda, una gran mujer, pero no era perfecta, no era perfecta. Porque la Biblia, gracias a Dios por la Biblia, que es la palabra de Dios, habla muy abierta y muy claramente sobre cada uno de sus personajes. Y una cosa muy interesante es que la Biblia muestra los desaciertos de Raquel, las virtudes de Raquel, pero también las fallas de ella. Ahora, hay algo interesante entonces para poder decir esto a modo de introducción, y es que buscar una pareja, no se trata de buscar una pareja sin defectos, que obviamente no existe, pero sí buscar una pareja adecuada, una pareja apropiada, una pareja conveniente o una pareja propicia. Y como vamos a ver, el lema, la verdad esto ha tocado mi corazón y quiero dejarle hoy estos 7 aspectos. En la historia de Jacob, y Raquel, vamos a encontrar, y cuando digo en la historia de Jacob y Raquel, por supuesto me refiero al contexto de esta historia en particular, vamos a encontrar 7 aspectos muy importantes a tener en cuenta a la hora de alcanzar ese sueño para Jacob llamado Raquel. Cada uno de nosotros, cuando estuvimos solteros, en mi caso, siempre tenemos un sueño, y ese sueño es conseguir, es encontrar a una persona indicada, adecuada, o en palabras bíblicas, idónea. Eso es algo que es parte de cada uno de nosotros. Anhelamos encontrar, y en el caso de Jacob, su sueño, ese sueño por el cual trabajó arduamente, por el cual esperó de una manera tremenda, fue llamado Raquel. Ahora, para cada uno de nosotros habrá, en un sentido histórico, en un sentido figurado, algún sueño para cada una de ustedes, querida soltera. Habrá algún sueño que tiene un nombre, o habrá para ustedes, queridos solteros, algún sueño que tiene su nombre. Ahora, vamos a mirar esos 7 aspectos y quiero partir de lo siguiente. Para mencionar el primero de los 7 aspectos, quiero partir
de mencionarles el primer aspecto relevante para que el sueño llamado Raquel, es decir, para que el sueño de tener una pareja ideal, una pareja adecuada, una pareja o encontrar una relación que me resulte y nos resulte conveniente, adecuada, propicia, se requieren varios pasos. Y cuando leemos de una manera minuciosa, de una manera detallada la escritura, vamos a encontrar 7 cosas. La primera, y es esta, preste mucha atención. Y cuando vemos este punto, obviamente lo comparamos con el escenario de muchas parejas, de muchos solteros, de muchas personas hoy que fracasan una y otra vez en la búsqueda de su relación amorosa, en la búsqueda de alcanzar ese sueño, fracasan rotundamente porque no tienen en cuenta cada uno de estos primeros aspectos. El primero de ellos es que antes de que el sueño llamado Raquel llegase a aparecer, incluso antes de que la Biblia mencionase siquiera el nombre Raquel, primero se nos menciona que a Jacob se le dio un consejo sabio, un consejo al cual le he llamado el sabio consejo paterno, el sabio consejo paterno. Y para eso quiero leer una escritura que aparece en Génesis, en el capítulo 28, del 1 en adelante, pero lo voy a leer en una Biblia que se llama la Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Traducción Viviente dice la Biblia de la siguiente manera: entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo, y escuche esto, y le ordenó: no te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. Luego dice: en cambio, vete de inmediato a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y esto me gusta cómo lo traduce en esta versión, y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. El consejo paterno y sabio era una sola mujer, y es el consejo bíblico. Desde el Génesis dice literalmente: creó Dios varón y hembra, y hablando de una autenticidad y de una singularidad en esta relación, un varón para una mujer y una mujer para un hombre. Es más que suficiente. Pero en el caso de este consejo sabio de Isaac, le dice de manera muy clara: cásate con una de las hijas de tu tío Labán, que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos. Note eso, le estaba direccionando hacia cumplir un sueño de tener una familia y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Esto fue muy tremendo, ese consejo. Luego dice: que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió a Abraham, que llegues a ser dueño de esta tierra donde ahora vives como extranjero, porque Dios le entregó esta tierra a Abraham. Noten, el hombre llamado Isaac, el padre, le da un sabio consejo, y es: en primer lugar, vas a buscar una mujer, y esa mujer va a ser de alguna manera tu bendición. Le habla de una bendición generacional, le habla de una bendición familiar, le habla de un asunto maravilloso. Y lo interesante aquí es que Jacob siguió el consejo. Grave error que cometen muchos jóvenes o muchos jovencitos, muchas señoritas, muchos muchachos, muchos solteros hoy. ¿Cuál es? El que no prestan oído al consejo. Y algunos ni siquiera piden consejo. Y ese ya es definitivamente una fórmula para el fracaso. Quienes no se acostumbran a buscar consejo, o quienes no se habitúan a seguir el consejo sabio, por eso quiero hacer hincapié en la frase el sabio consejo paterno. ¿Por qué? Porque es importante, queridos, seguir el consejo sabio de los padres a la hora de elegir pareja. Yo tengo un mensaje para noviazgos que lo titulé Cada oveja elige su pareja. Y obviamente muchas personas cometen el error de elegir de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a sus concepciones, e incluso no buscan sabios consejos, sino consejos errados, consejos muy, muy alejados de la verdad. Por eso, queridos jóvenes, es importante seguir el consejo sabio de los padres. Y escuche,
Cuando digo esto, me refiero a que no todos los consejos de los padres son sabios. Es decir, empezando porque son seres humanos, no son perfectos, pueden fallar, pueden equivocarse, pueden cometer errores. Por eso quiero mencionarle por lo menos dos cosas para que usted sepa cuándo el consejo de sus padres es sabio. Cuando analizamos el contexto que leímos en Génesis, observamos que en Génesis 28, del 1 al 4, el consejo de Isaac era sabio, evidentemente era un consejo adecuado, estaba Dios en el contexto. Hay dos formas para que usted pueda saber cuándo el consejo de su padre en torno a la persona que usted está buscando para entrar en una relación emocional, en una relación de pareja, puede ser adecuado o no. Primero es tener en cuenta, o por lo menos asegurarse, que su padre es temeroso de Dios o su madre es temerosa de Dios. No puede salir, obviamente, temor, o no puede venir un consejo sabio de una persona que ni siquiera teme a Dios. Por ejemplo, encontramos en Proverbios, capítulo 1, y específicamente en el versículo número 7, encontramos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, queremos tener consejos sabios o queremos tener consejos adecuados. Primero, debemos tener en cuenta si papá y mamá son temerosos a Dios. Si son temerosos de Dios, es muy probable que vengan de boca de ellos, del labio de ellos, unos sabios consejos. Algunos de ustedes tienen una madre de oración, un padre intercesor, un líder, un diácono, un evangelista, un pastor, un hombre de Dios que es su padre, una mujer de Dios que es su madre, o los dos son gente de Dios. Vale la pena que usted preste atención a ese sabio consejo. Ahora, por otro lado, hay algunos que adquieren sabiduría por medio de la experiencia, y hay mucha gente que con esa experiencia, muchos padres, pueden dar un sabio consejo, pero la primera fórmula para saber que es un sabio consejo es que sean temerosos de Dios, como lo fue Isaac. Aún en medio de todos sus errores, era un hombre temeroso de Dios. Lo segundo, para saber si el consejo de papá o mamá en torno a mi relación amorosa es sabio, es si son bíblicos. Es decir, ¿cómo sé que el consejo que papá y mamá me están dando en torno a mi relación amorosa, en torno a lo que estoy estableciendo o a punto de establecer con alguien en cuanto a una relación de noviazgo o de compromiso o de matrimonio? ¿Cómo sé si es sabio? Y además sé que es sabio si es temeroso de Dios, sé que es sabio si tiene experiencia, pero también sé que es un sabio consejo si es bíblico, si es bíblico. ¿Ello qué implica? Implica analizar los argumentos o los consejos que papá y mamá nos den con base a la Biblia. Esto obliga, en el buen sentido, al joven, al soltero, a buscar la palabra de Dios. Es decir, a acercarse a las Escrituras para saber si lo que le están diciendo es bíblico o no. Ahora, vamos a ver algo interesante, y es que el consejo de Isaac para Jacob para llegar al sueño llamado Raquel era tan sabio por varias razones. En Génesis 27:46 encontramos que la Biblia menciona de manera literal que Raquel, en este caso, o que mejor, la madre de Jacob, esta mujer sentía, dice la palabra del Señor, fastidio por las mujeres hititas. Y eso me llamó la atención. Génesis 27:46 dice, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Es decir, la madre de Jacob, llamada Rebeca, sentía fastidio por las mujeres hititas, por las cananeas, y no era simple y llanamente porque era un capricho de ella como mamá, sino porque la cultura cananea y las mujeres hititas tenían por lo menos unas cualidades, unas características, no son cualidades, características. Número 1, eran carnales. Número 2, eran sensuales. Número 3, eran mundanas. Número 4, eran idólatras. Y número 5, eran hechiceras. En general, las mujeres
hititas, las mujeres cananeas, tenían estos defectos tan horrorosos. Eran muchachas que generalmente eran carnales, generalmente eran sensuales, pertenecían a algunas culturas, a una cultura donde la religión misma las evocaba, las llevaba, las llamaba a lo sensual. Eran muchachas sumamente mundanas, sumamente idólatras, y además practicaban en medio de sus religiones generalmente el ocultismo, la hechicería. Así que razón tenía Rebeca de decir: fastidio tengo de mi vida, causa de las hijas de él, porque recuerda usted que Esaú se casó con dos de estas mujeres cananeas que definitivamente le amargaron la vida tanto a Rebeca como a Isaac. Ahora, por otro lado, hay que tener en cuenta Génesis capítulo 28, del 1 al 4, donde aparece el sabio consejo que leímos de Isaac hacia Jacob, y era que buscase una esposa adecuada en un lugar adecuado. Aquí hay algo muy interesante aquí, y es que el hombre de Dios, en este caso Isaac, también tenía el mismo sentimiento que tenía su esposa Rebeca hacia las cananitas, y es este. Observamos en Génesis 26, 34 al 35, que la Biblia menciona que las cananeas con las que se casó su otro hijo Esaú, dice que producían amargura de espíritu a Isaac y Rebeca, padres de Jacob también. Le amargaron su vida, eran mujeres con esas tendencias carnales, sensuales, mundanas, idólatras, hechiceras. Así que muchas veces cuando una persona quiere apuntar, o un joven, o una joven, o un soltero, o una soltera, quiere apuntar a tener una pareja ideal, una pareja adecuada, una pareja propicia, lo primero que debe tener en cuenta es seguir el consejo. Si papá y mamá no están de acuerdo, vale la pena analizarlo. Son temerosos de Dios, sus consejos son bíblicos, y si sienten fastidio o si les parece que esa pareja, esa persona no les conviene, es porque muchas veces los padres detectan que son carnales, que son sensuales, que el muchacho solo viene detrás de tu cuerpo, jovencita, viene detrás de manosearte, de tocarte y nada más, no te ama a ti, no te quiere a ti, solo quiere tu cuerpo. Así que ellos detectan eso, detectan que son mundanos, detectan que son idólatras, son impíos, son descarriados, son gente que ni siquiera son creyentes, son incrédulos y generalmente tienen hábitos muy ocultos. Ahora, por otro lado, observamos otro detalle interesante, y es en Raquel. En Génesis capítulo 29, versículo 12, encontramos que cuando de alguna u otra manera se vieron por primera vez Jacob y Raquel en su primer encuentro, eso fue muy emocionante. El primer encuentro entre Raquel y Jacob fue tan interesante que en Génesis 29, 12 hay un principio muy importante, y es que la Biblia dice que cuando Jacob se presenta ante Raquel, Raquel lo primero que hace es salir corriendo, incluso así lo dice en 29:12 de manera literal, dice: y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre e hijo de Rebeca, y luego dijo: y ella corrió y dio las nuevas a su padre. ¿Por qué? Lo primero, el primer paso para que tú puedas alcanzar un sueño llamado Raquel, un sueño de tener un matrimonio correcto, una mujer idónea, un varón adecuado para ti, es que tú cuentes con tus padres, ya sean biológicos o espirituales. Muchas veces algunos dicen: no tengo papá y mamá biológico, pero sí tienes un padre espiritual, un pastor, alguien temeroso de Dios, una esposa de pastor que te ama, que te está administrando. En ellos vas a encontrar un buen consejo. Y algo muy notable es que Raquel, desde el primer día que vio a Jacob, salió corriendo y dice que se lo contó todo a su padre. Eso es muy importante. De allí el principio que Raquel nunca tuvo una relación furtiva con Jacob, nunca fue una relación a escondidas, fue algo tan público que desde el primer día su padre se enteró. Así que lo primero, siga el sabio consejo. Segundo, y a partir de aquí voy a acelerar, segundo aspecto que usted debe tener en cuenta para poder llegar a alcanzar el sueño llamado Jacob, y es que Jacob, porque estamos empezando por allí, Jacob siguió el sabio consejo de su padre. Segundo, y esto es lo más importante, queridos jóvenes, número 2 es que Jacob tuvo un encuentro con Dios. Repito eso,
Jacob tuvo un encuentro con Dios. Aquí quiero decirles este consejo y se los voy a acentuar. Antes que pensar, queridos solteros, queridas señoritas, queridos jóvenes que me están escuchando y van a escuchar en algún momento, antes que pensar en un idóneo para usted, usted debe primero pensar en ser un idóneo para alguien más. Estamos viviendo en un tiempo donde muchos solteros están pensando, ¿y dónde está mi idónea? ¿Y dónde está mi idóneo? ¿Dónde está mi otra parte? ¿Dónde está mi complemento? ¿Dónde está esa mujer que tiene Dios para mí? ¿Dónde está ese hombre que tiene Dios para mí? Pero están pensando en buscar una idónea para ellos, pero ellos mismos no son idóneos para otros. Pueden ser erróneos y hasta demonios para otros, pero no idóneos. Se le pueden complicarle la vida a otros, porque hay solteros que deben entender que para poder tener una relación de noviazgo adecuada, el primer paso no es buscar la pareja, el primer paso es tener un encuentro con Dios. El primer paso es tener un tratamiento personal. Por eso observamos que cuando Jacob sale, Jacob lo primero que hace en el camino, y eso es maravilloso, en el camino el Señor se le apareció en sueños. Dice la Biblia que Jacob tuvo un encuentro con Dios por medio de un sueño en Betel, y Betel es la casa de Dios. Algo bien importante es que hay algunos que quieren tener una pareja adecuada, pero ni siquiera se congrega la persona con la que usted quiere noviarse, ni siquiera va a la casa del Señor. O en el peor de los casos, usted quiere tener una buena pareja, pero nunca va a Betel, nunca se congrega, nunca se alimenta, no es fiel en las cosas de Dios. Así que primero hay que tener un encuentro con Dios. Es decir, en Génesis capítulo 28, del 10 al 18, usted va a encontrar que el sueño de Jacob, a pesar de que el consejo era también familiar, generacional, matrimonial, búscate una mujer, etcétera, pero el sueño de Jacob, antes que matrimonial, fue celestial, fue espiritual. Es decir, aunque la promesa de Dios incluía bendición matrimonial, o sea, una mujer idónea, una bendición familiar, su enfoque fue en lo espiritual primero. Según Génesis 28, 19 al 22, él hace un pacto con Dios, él hace un voto delante del Señor y todo está relacionado a lo espiritual. ¿Por qué muchos fracasan? Primero, en elegir pareja. Primero, porque no buscan o siguen el sabio consejo de los padres. Número dos, porque no tienen un encuentro con Dios. Ese encuentro que te va a liberar, ese encuentro que te va a transformar, ese encuentro que te va a ayudar a ser un idóneo. En lugar de serle un problema a otro, vas a ser una bendición. Y nota esto, estoy mencionando este detalle y es que hay algunos que quieren tener pareja, pero son unos solteros que quieren ser felices cuando tengan pareja, pero resulta que para hacer una relación de noviazgo y más aún de matrimonio, el punto aquí es no tener una relación para ser feliz, sino ser feliz para luego poder hacer feliz a alguien más. Pero esto solo se dará cuando se deja de pensar en buscar en un idóneo para mí y yo también me preparo y me dispongo en el encuentro con Dios para ser el idóneo para aquella persona que me es adecuada de parte de Dios. Espero estar siendo claro y con la ayuda de Dios esto les esté edificando. Lo tercero, son 7 cosas, voy a ir rápido al tercero. Además de seguir el sabio consejo, de tener un encuentro con Dios que te transforme a ti para que cuando tú encuentres a la pareja, tú puedas hacerle bendición a ella también. Lo tercero es tenga en cuenta las impresiones y lo que hace la otra persona en el momento de conocerla o en el proceso de conocerla. Es importante tener en cuenta eso. Las primeras impresiones o lo que tú empiezas a darte cuenta de sus actitudes, de sus cualidades, de sus defectos o de lo que esa persona hace en el proceso de conocerla es muy importante. En Génesis 29:7 encontramos un detalle interesante y es que cuando Jacob conoció a Raquel fue muy temprano, fue muy de mañana. Eso habla de que Raquel, número uno, era una joven laboriosa, no una joven perezosa.
Y hay muchos que quieren tener una buena pareja, una buena relación a futuro matrimonial, pero están buscando en el más vago y en el más holgazán y en el más dejado de todos. Es importante, queridos, que pienses en esto. Génesis 29:7 dice que era muy temprano cuando se conocieron, y esto habla de que era una joven laboriosa, no perezosa. Lo mismo aplica para el varón. Si tú, querida señorita, buscas un buen varón, no te vayas a embelezar por la belleza o el atractivo del perezoso, del holgazán, del que no es capaz de hacer algo ni siquiera por sí mismo, mucho menos para sostener un hogar. Ahora, era pastora de ovejas. Eso habla de que era un trabajo nada fácil, según Génesis 29:6 y 29:9. Encontramos que era una mujer bastante fuerte. Era, dice la Biblia, muy hermosa, pero eso no le quitaba el hecho de que era una mujer laboriosa, una pastora de ovejas, una mujer muy, muy emprendedora. Ahora, Jacob, al verla por primera vez, y esto también es importante, dos cosas. No solamente era que Raquel era maravillosa, sino que Jacob, a pesar de todas sus demás desventajas y defectos en los cuales Dios trabajó y lo pulió, también cuando se encontró con ella por primera vez, se portó a la altura, fue caballeroso. Génesis 29:10 muestra cómo él se dio a la tarea de alimentar las ovejas de Raquel. Él fue caballeroso con ella. La Biblia incluso muestra un versículo que es muy mal interpretado por muchos, por eso vale la pena comentarlo. Dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, dice la palabra de Dios que las alimentó, pero en el texto 11 dice, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Esto lo explicaremos en el siguiente punto. Así que en este tercer punto, queridos, ¿quieres buscar pareja? Busca a alguien que sus impresiones, aún desde el primer momento o en el proceso de conocerla, hablen de qué clase de persona es. No es el más perezoso, no es el más dejado, no es el más holgazán, sino como Raquel, una mujer laboriosa, una pastora, una mujer que tenía una visión, una mujer que era trabajadora, y un Jacob que fue muy caballeroso, según Génesis 29:10. El cuarto aspecto es este. Queridos, deben aprender a ser sabios al detectar esto. Jamás confunda amabilidad, jamás confunda cultura o respeto con coqueteo, con sensualidad o con irrespeto. Hay muchas jovencitas que literalmente fracasan y muchos jovencitos solteros que fracasan a la hora de elegir su pareja porque no son cuidadosos y ellos no aprenden a distinguir entre la amabilidad y el coqueteo. El amable es el que es como Jacob. En el texto vemos que en Génesis 29:11 Jacob besó a Raquel, pero no era un beso coqueto, no era un beso sensual, no era que Jacob tenía un beso de tipo sensual, era realmente parte de su cultura cuando se encontraban no solo un hombre y una mujer, sino incluso observamos en el versículo 13, Génesis 29:13, que cuando Labán oyó las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Es decir, era parte de un saludo, como en nuestra cultura, darse la mano respetuosamente. Había un tipo de ósculo o de beso muy cultural, muy respetuoso, y en ese tipo de beso no había nada de inmoral. Realmente era un beso de amabilidad, era un beso de cultura, era un beso de respeto. No es lo mismo ser amable y afable que ser coqueto. Aprenda a distinguir esos elementos. ¿Quieres tener una buena pareja? Cuídate de meterte con el más coqueto de la iglesia, con la más coqueta de la iglesia, porque hasta en las iglesias cristianas se está plagando de una cantidad de muchachas y muchachos que le coquetean a Raimundo y todo el mundo, a Sansón y a los que no son, le tiran por todos lados. ¿Por qué? Porque ellos pretenden pasar como amables, pero son realmente coquetos. Y hay muchachas que luego de que se involucran con muchachos así, o muchachos que se involucran con muchachas así, están llorando, están lamentando, pero desde el principio usted se dio cuenta que él ya había sido novio de media ciudad, en el sentido
figurativo lo digo, ya había tenido a media Pentecostés entre sus novias o entre sus novios, y luego se pregunta, ¿y por qué a mí me fue infiel? ¿Y por qué a mí me dejó? Porque desde el principio confundió amabilidad con coqueteo. Era un muchacho coqueto. Cuídate de eso, jovencita. Cuídate de eso, jovencito. Jacob no era un coqueto, era un caballeroso y además la trató con respeto, tanto que el texto dice que cuando la besó, alzó su voz y lloró. No era un beso pasional, no era un beso, no era el tipo de beso sensual de hoy en día, era algo que incluso Labán también besó al mismo Jacob. Número 5, busque, y esto es bien importante, ¿quieres tener éxito en tus relaciones? Busca entre la gente de su linaje. Acá vamos a hablar de su linaje espiritual. Isaac envió a Jacob a buscar de entre su linaje, de entre los suyos. Si tú quieres tener éxito en tus relaciones, busca gente de tu linaje espiritual, de tu nivel espiritual. Y espero que tu nivel espiritual sea el mejor. No seas como dice la Biblia, un ciego guiando a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Que sea alguien que tenga un buen nivel espiritual. Número 2, que tenga tu mismo nivel de fe. No sea que tú estás buscando novio o tu novia entre los ateos, entre los mormones, entre los testigos de Jehová, entre gente que ni siquiera cree que Jesús es Dios, en gente que desprecia tu fe, en gente que se burla de tus creencias, en gente que rechaza tu fe. Lo que es conveniente es lo que debes buscar. La Biblia dice que somos real sacerdocio, que somos linaje escogido, que somos nación santa y pueblo adquirido por Dios. Tanto que dice, no os unáis en yugo desigual, yugo desigual. Así que en Génesis 28:2 y los versículos 5, en Génesis 29:12 y también los versículos 14 y 15, encontramos cómo él fue al lugar correcto, fue ante su parentela, fue siguiendo el sabio consejo de su padre luego de un encuentro con Dios, luego de pasar todo un proceso de analizar esos primeros momentos con esa persona, además de que fue culto, además de que fue una relación pura desde el principio, encontramos que él fue al lugar correcto. Escuche, pese a que Labán no era el mejor suegro, es decir, el padre de Raquel no era el suegro que todos quisieran tener, era un suegro también engañador, era un suegro tremendo, pero pese a que Labán no era el mejor suegro en diversos episodios, es evidente que sí tenía conocimiento del único Dios verdadero, pese a que fue alcanzado por la idolatría en algunos momentos de su vida, pero es evidente en los pactos que hizo luego con Jacob, finalmente se nota que él tenía también un conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Raquel pertenecía a una familia con principios basados en el Dios verdadero. Busca de entre los de tu pueblo, no busques entre los filisteos, no busques entre los babilónicos, no busques entre los egipcios. Yo sé que ustedes me entienden el lenguaje, queridos jóvenes cristianos. Busca entre los que son del reino. Ahora, número 6, cuide su castidad y su pureza moral. Para que llegues, estoy hablando de los pasos antes de llegar a ese momento de tener el sueño llamado Raquel. Cuide su castidad y pureza moral. ¿Qué quiero decir con esto? No se deje llevar por la atracción física y la pasión que solo lo lleva a la fornicación. Es que es muy hermosa, es que es muy hermoso. La misma Biblia dice en Génesis 29, 16, 17 que Raquel era de bello semblante. La Nueva Traducción Viviente dice que era de hermosa figura, tenía un cuerpo hermoso y también dice y hermosa. Era una mujer despampanante, era una mujer espectacular. Pero note, cuando leemos minuciosamente la Biblia, encontramos que Jacob la amaba de tal manera que respetó a aquella mujer y no hubo una relación de inmoralidad entre ellos. ¿Cómo lo podemos ver? En Génesis 29, 21, la Biblia dice que luego de 7 años de haber trabajado porque amaba a aquella mujer y le parecieron pocos días porque la amaba, dice la Biblia en Génesis 29, 21, mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y hay una versión que dice que fue a donde Labán, que era el padre de Raquel, y le dijo, ya llegó el tiempo para acostarme con ella.
Es decir, él supo respetar su debido tiempo y no le tocó esperar ni 3 meses, ni un año, 7 años que trabajó hasta aquel día. Todos conocemos que lo engañaron, pero 7 años y 7 días después le entregaron a aquella mujer. Tuvo que estar una semana, la semana de las bodas, con Lea, y luego le entregaron a su sueño llamado Raquel. Ahora, este pasaje indica que Jacob y Raquel no tuvieron relaciones sexuales hasta que se casaron. Esto es maravilloso. ¿Por qué muchas relaciones de novios hoy, aún cristianos? Es doloroso decirlo, pero hay que decirlo. ¿Por qué muchos muchachos cristianos están contaminados con la fornicación, con la inmoralidad? ¿Por qué fracasan una y otra vez? Porque la fornicación es, digámoslo de esta manera, el veneno de Satanás para destruir las relaciones de noviazgo. Cuando logra entrar la fornicación, la pasión, la sensualidad, el poco afecto y el poco amor termina desvaneciéndose y se nubla por la pasión de la fornicación. La Biblia dice, vino y fornicación, tanto lo que es alcohólico, la borrachera, como la fornicación, nublan el juicio, vuelven a la persona sin sentido. Ahora, número 7 y último, y aquí termino para dar espacio a algunas preguntas. Asegúrese de no estar apasionado, es decir, una atracción carnal y sexual, porque esto lleva a estar desenfrenado. Si Jacob hubiese estado apasionado por Raquel, no hubiese esperado 7 años, él hubiese hecho algo peor, incluso lo que hizo este hombre llamado Amnón, que violó a su propia hermana Tamar, porque estaba apasionado, desenfrenado carnalmente, no la amaba, pero Jacob amaba a esta mujer. Número 2, además de asegurarse que su atracción por este hombre o mujer que usted quiere algún día estar con ella, no es solo carnal y sexual, porque eso lo va a desenfrenar y el desenfrenamiento lo va a llevar a la ruina. Debe asegurarse de no estar emocionado, es decir, que no sea solamente una atracción temporal e ilusoria. ¿Y cómo sabemos si es eso? Es porque usted empieza a sentirse ansioso, desesperado. Si Jacob hubiese estado solo emocionado, no aguanta 7 años para trabajar por esa mujer, sino verdaderamente enamorado. Ese es un sentimiento puro que ayuda a tomar la decisión de estar esperanzado. Mientras que el apasionado está desenfrenado, el emocionado está desesperado, el enamorado está esperanzado hasta que llegue el debido momento. El enamorado realmente estará presto a pagar lo que deba que pagar, a esperar lo que tenga que esperar, a hacer lo que tenga que hacer, a orar lo que tenga que orar, a ayunar lo que tenga que ayunar y a recibir el consejo que tenga que recibir, a tener el encuentro con Dios que deba tener y a hacer todo el debido proceso, porque él sabe que vale la pena esperar. Así que concluyo aquí diciendo que Génesis 29, 18, 20, Génesis 29, versículos 30 y 27 y hasta aún el 28, vemos que en Génesis 31, 41 también se reiteran mucho las expresiones que Jacob amaba a Raquel. Jacob esperó por ella. Jacob respetó a la autoridad de ella, Labán, porque si tú estás involucrada con un muchacho que te dice, no importa lo que digan tus padres, ven, veámonos a escondidas. No, Jacob, a pesar de que Labán no era el mejor suegro, pero él respetó la autoridad de Labán. Cuando se iba a casar, fue donde Labán para decirle, ya llegó la hora. Note, Génesis 31, encontramos que Raquel tampoco era perfecta. Dice que Raquel tuvo envidia y celos. Por eso algunas versiones traducen envidia y otras celos de su hermana. Escuche, pero ¿eso qué significa? Que aun cuando sigas el consejo, aun cuando tengas un encuentro con Dios, aun cuando veas las impresiones de lo que es bueno y malo de esa persona, aun cuando tú te asegures de que es amor, aun cuando tú sigas todos estos consejos que hemos entregado, aun cuando tú estés haciendo lo debido, cuidar tu castidad, cuidar tu pureza moral, buscar entre la gente espiritual, no confundir amabilidad con respeto, es decir, asegurarte que no sea un posible infiel a futuro, tener en cuenta todo esto, aún así, y encuentres tu sueño llamado Raquel, ese sueño llamado Raquel no será perfecto, será una persona con defectos, que realmente lo único que te va a ayudar a ayudarla es que la ames, porque Raquel tuvo envidia, tuvo celos,
pero el amor real ayudará a la pareja a superar los embates de la vida, a casarse. Escuche, no es tomar el cielo a dos manos, es un proceso maravilloso que también tiene momentos de muchas dificultades, aunque te cases con Raquel, aunque te cases con la que tú soñabas. Génesis 31:19, versículos 32 y 34 al 37, vemos que Raquel robó los ídolos de su padre, guardaba su secreto ante Jacob, dice que Jacob no lo sabía. Raquel, pese a que Labán tampoco era un buen suegro, generó disputas familiares porque Labán vino y tuvo un problema serio con Jacob a causa de ese robo que hizo Raquel. Es decir, Raquel tampoco era perfecta. Era una mujer idónea, sí, adecuada, sí, indicada, sí, pero el proceso de la relación lo llevó a mejorar tanto a Jacob como a Raquel. Concluyo diciendo que cuando una pareja, tanto individualmente como individuos, como pareja, primero mejoran en su relación con Dios, eso les va a ayudar a mejorar en su relación de pareja. Y la idea es que los dos puedan ayudarse mutuamente. Así que aquí termino. Si existe alguna inquietud, alguna pregunta, con base a estos 7 aspectos que he mencionado o algo al respecto, con mucho gusto. Aquí estoy para escucharles. Hermosa palabra, Pastor Jairo Araujo, la verdad que muy acertada. La verdad yo estaba pensando en medio de la enseñanza como que qué preguntas van a surgir, ya que yo sentí que la enseñanza fue tan completa que me respondió muchas de las preguntas que tal vez yo tenía, pero sé que hay unas que salen, entonces vamos a abrir el espacio en estos momentos a los que se encuentran en Facebook. Hermana Carolina. En qué visión, como hemos sido edificados, como dice la hermana María, muchas respuestas a las preguntas que teníamos tal vez, muchas cosas aprendidas, sobre todo entre pareja dependerá siempre de una buena relación con Dios. Y para crear unas bases sólidas en pareja, pues primero hay que tener 2 bases sólidas espirituales, ¿cierto? Entonces hemos aprendido mucho, hemos sido muy edificados y bueno, y todas las preguntas que ustedes tengan, pues aquí está nuestro pastor con toda la disposición para responderlas y que aprovechemos a preguntar ese tema tan importante en el cual muchas veces podemos equivocarnos y pensar, hacemos el espacio y hagamos las preguntas que el pastor nos estará respondiendo. Bueno, pastor, mientras hacen las preguntas, sé que muchos de los que están en el envío son comunidad cristiana, saben acerca de la doctrina, de muchas cosas cristianas, pero supongo he compartido en mis redes y tengo muchos amigos que no son cristianos y tienen novios o novias en estos momentos que no son cristianos, pero ellos tampoco son cristianos, pero sienten ese llamado de parte del Señor y hay algo que no los deja seguir y que es específicamente esa relación. Entonces, yo sí quisiera que de pronto usted podría darle un consejo de cómo atreverse a tomar la decisión de tal vez cortar esa relación o darle un manejo para que ellos puedan seguir con ese llamado que el Señor les ha hecho. Ok, bueno, muy importante, mi querida hermana, al respecto de lo que usted nos comenta, y es que hay muchas parejas, muchísimas, de jóvenes, de jovencitas, que definitivamente tienen en el fondo de su corazón, como usted lo dice, el deseo, el anhelo de estar en las cosas de Dios, pero ni ella ni él son creyentes o son bautizados o han tenido un paso de fe. Y una de las formas de abordarlos que siempre he utilizado, sobre todo cuando me encuentro con parejas así, que llegan a la congregación, a veces que están incluso hasta viviendo en fornicación, algunos de ellos llevan viviendo varios años ya, y dicen amarse y dicen que quieren, se quieren demasiado, etcétera.
una de las formas prácticas para llegarles a ellos es hablarles acerca de eso, precisamente, sus sentimientos. Si realmente ellos sienten amor, ellos estarán dispuestos a dar pasos hacia la bendición de su relación o hacia la mejora de su relación. Y qué mejor paso que el de entregarle las riendas de su relación a Dios. Hace unos días, precisamente este fin de semana, se me acercó una pareja. Uno de ellos está apartado del Señor y ella está no es creyente, aún no ha entregado su vida al Señor y viven en fornicación y bueno, están en esa situación. Pero de alguna u otra manera llegó un material. Yo escribí un libro que se llama Matrimonio y Divorcio a la luz de la palabra. Es un libro, sobre todo el primer capítulo, hay consejería para cómo elegir y cómo buscar pareja. Les llegó a sus manos el libro y empezaron a leer la primera página, se contactaron conmigo y me preguntaban acerca de que ellos querían casarse, es decir, querían dar un paso hacia el matrimonio. Pero aproveché esa oportunidad para decirle, mire, antes de pensar en casarse, ustedes deben pensar en el caso de él, que está apartado, en reconciliarse con Dios, y en el caso de ella, entregarle su vida a Dios. En otras palabras, si de verdad estos jovencitos o jovencitas no creyentes quieren, o apartados, o que viven en relaciones indebidas de fornicación, de unión libre, que le han llamado, etcétera, quieren que su relación funcione y quieren saber, o incluso quieren estar seguros y convencidos de que ese personaje o esa mujer es la que Dios quiere para ellos, lo mejor que pueden hacer es acercarse a lo que la Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, hacer lo que es correcto, y todo lo demás vendrá por añadidura. En otras palabras, buscar el consejo de Dios, acercarse a las cosas de Dios, buscar la dirección de Dios y sobre todo y ante todo entregarle su vida al Señor. Será de alguna manera, si es esa persona la indicada para ellos, será una fórmula perfecta para la bendición de esa relación. Conozco el caso de muchas parejas que llegaron así, pero tomaron la mejor decisión, entregaron su vida al Señor y ellos hoy son un matrimonio con dificultades, pero están bajo la bendición de Dios y han entregado su vida al Señor. Así que, queridos jóvenes, yo les diría finalmente, si no le han entregado su vida a Dios, están enamorados, aman a alguna pareja, están en una relación que ustedes consideran que quisieran estar con esa persona toda la vida, pues qué mejor que si usted está decidida o decidido a vivir con él por todos los restos de días que le queden en la tierra, cuanto más invitar al Señor Jesucristo a ser parte de esa relación, y Él les va a dar luz, les va a dar paz, les va a dar dirección. Él dijo que Él da vida y vida en abundancia. Así que vale la pena entregarle su vida al Señor. Amén, amén, así es, pastor, una respuesta muy acertada. Y hermana Carolina, ya están iniciando a llegar las preguntas, pastor, y quiero iniciar con una larga, y ya luego nuestra hermana Carolina sigue con las siguientes, puede ir analizándolo en la transmisión. Y dice la hermana Jimena Landazuri, pastor, Dios le bendiga. La palabra es sabia y poderosa, pero sí quiero preguntar, aunque Jacob esperó por Raquel, y ese era el sueño de Jacob, ¿se puede decir que también era el sueño de Dios, o más bien Raquel cómo era? O sea, Raquel era la voluntad de Dios para Jacob, y luego ¿qué? ¿O es que nos obsesionamos tanto con alguien que a veces no importa la voluntad de Dios y luego nos toca ya quedarnos como quietos, porque luego de casados nos toca asumir las consecuencias de no haber buscado a Dios primero? Ok, bueno, hay que tener en cuenta un detalle, y es el siguiente. Y pues tratando de entender la pregunta que nos ha sido realizada por nuestra hermana Jimena Landazuri de una manera muy especial. Y es que si anhelamos hacer la voluntad de Dios a la hora de escoger pareja, lo que realmente va a funcionar debida y correctamente es lo que se hace según los principios que ya Dios estableció en cuanto a relación de pareja. Y una de las cosas que hay que tener bien claro o bien en cuenta es lo que les mencionaba en el sabio consejo de Isaac. ¿Cuál fue el sabio consejo de Isaac hacia Jacob en Génesis 28, 1 al 4? Léalo especialmente en Nueva Traducción Viviente. El sabio consejo era: ve y cásate con una mujer. Escuche eso, cásate con una mujer.
porque obviamente ese es el secreto bíblico, el principio, un varón y una mujer. No obstante, culturalmente hablando, en la época donde él vivió, le correspondió tener una relación con una mujer que él no había trabajado por ella, que él no amaba realmente, como era Lea, y vemos que a ella se la involucraron en el asunto por medio de una treta, por medio de un engaño, la involucraron en la relación y obviamente eso trajo muchas dificultades. Dios jamás estuvo de acuerdo con ese tipo de relaciones de hombres con 2 esposas y 3 esposas, etcétera. El propósito y el modelo se aplica siempre en todas las dispensaciones y era una sola mujer para que las cosas realmente funcionen debidamente. No obstante, como la hermana nos preguntaba, si a mí me preguntan quién era realmente el sueño de Dios para este varón, encontramos que era precisamente Raquel. Fue la mujer con la que se encontró, fue la mujer con la que tuvo un amor genuino, puro, fue la mujer por la cual esperó adecuadamente, trabajó y realizó lo que era correcto y lo que era conveniente. No obstante, vemos que Dios le dio a Lea hijos muy relevantes, como Leví, como Judá, etcétera, hijos muy, muy relevantes, pero era para sanar el menosprecio que había de parte de ella. Obviamente no era amada por Jacob, pero Lea sí amaba a Jacob. Eso es algo muy relevante. Lea amaba a Jacob, aunque Jacob amaba a Raquel. Eso se volvió en un triángulo todo tremendo, pero se puede decir entonces, número uno, que sí, efectivamente Raquel era el sueño de Dios para este varón. No obstante, hay que tener en cuenta que él no estaba obsesionado, que parte de la pregunta menciona esto. No estaba obsesionado. ¿Qué es obsesión? ¿Qué es empecinamiento? Está muy relacionado con la pasión, de lo que hablaba hace un momento, y con las emociones solamente. Una relación meramente emocional o una relación meramente carnal. No vemos esto en Jacob. Es decir, Jacob no se fijó en Raquel solamente porque deseaba la hermosa figura de Raquel. Jacob no se fijó en Raquel solo porque tenía una obsesión casi demoníaca por estar con él. Al contrario, era un amor genuino. Dice que los 7 primeros años le parecieron pocos días porque la amaba. Es decir, había una relación de pureza. Así que era la voluntad de Dios, definitivamente que sí. Número 2, era una mujer que también tenía sus grandes virtudes como sus defectos. Efectivamente, era la persona correcta para él y él supo esperar. Y eso es algo que definitivamente habla de algo muy interesante. Tratando de hacer de lado pues el hecho de que se involucró en la relación alguien que no era la indicada, obviamente en su contexto. Labán la involucró allí a Lea, y Lea también tuvo que de alguna manera pagar platos rotos de toda esta época cultural donde las mujeres prácticamente no tenían voz ni voto, que era algo muy, muy delicado. Papá elegía y la mandó exactamente, ella no pudo hablar, fin de la historia, y ahí terminó en ese triángulo tremendo de relaciones que incluso se convirtió en un cuarteto, porque la Biblia dice que Lea tenía su sierva y Raquel también tenía su sierva, y eso se volvió una situación delicada. Pero no olviden, el consejo bíblico inicial es una sola mujer y esa mujer es la correcta, y en el caso de Jacob hay muchas formas de demostrar que él de verdad era la mujer para él, pero también era la persona indicada a la que él realmente amaba. Bueno, pastor, tenemos muchas preguntas y hay una preguntita por aquí, y es que usted al principio, creo que fue la primera pregunta que yo formulé, habló de un libro. Me dicen que si el libro está online y cuál es el nombre del libro y dónde lo pueden conseguir. Ok, bueno, en cuanto al libro, si lo quieren físico, lo tengo aquí, precisamente lo voy a indicar un momento. Se llama Matrimonio y Divorcio a la luz de la palabra, y es un libro que tiene 12 capítulos. El primer capítulo específicamente se titula Matrimonio bajo la voluntad divina versus matrimonio bajo el capricho humano, y ahí hablamos de por qué algunas parejas terminan mal y otras terminan bien, porque desde el comienzo
no eligieron adecuadamente, bíblicamente, correcta o integralmente. ¿Dónde lo pueden conseguir? Pueden escribir, yo les puedo dejar más adelante este número, es el 313-605-2689. 313-605-2689. Ese es un WhatsApp donde usted puede solicitarlo, bien sea físico o de forma digital, y con mucho gusto estamos para servirle. Repito la última vez, 313-605-2689. E igual estaré escribiéndolo allí también para que lo puedan obtener. Ah, bueno, alguien ya lo escribió. Gracias. Ok. Amén, qué bendición. Amén. También, pastor, tenemos otras preguntas, ¿cierto? Una que se destaca aquí, la hace Juliet Mejía y dice: amén, pastor Araujo, usted habló de algo muy importante y fue que ese sueño llamado Raquel no sería perfecto. Entonces la pregunta que lanza dice: ¿cómo saber si lo que se siente no es apasionado o enamorado? Ok, bueno, es muy notable tener en cuenta este detalle. Es que obviamente cuando alguien está enamorado, lógicamente va a tener también atracción hacia la otra persona, pero es como poner una balanza. Vamos a poner el ejemplo de una balanza. Cuando es solamente apasionado, el sentimiento de afecto hacia esa persona es tan casi nulo, que lo único que se siente, o la balanza va hacia lo carnal, hacia lo sexual, hacia el deseo. Únicamente desea su cuerpo, desea su figura, desea estar con esa persona, desea tocar a esa persona, desea manosear, besuquear, etcétera. Solamente es carnal la relación. Ya no hay, incluso hay muchas relaciones, yo he hablado con muchos jóvenes, dicen, llegamos a un punto donde nuestra relación fue tan carnal, donde ni nos saludábamos. Entrábamos y tenían relaciones. Era una relación netamente apasionada, una relación netamente carnal. No se respeta a la otra persona, ni el uno respeta al uno, ni el otro respeta al otro. Es decir, hay una relación netamente carnal. Esa es la primera forma de definir cuando es una relación pasional. Es única y exclusivamente lasciva, lujuriosa, pecaminosa, una relación contaminada y nublada. Es sumamente carnal. También puede ser muy carnal, no solo cuando hay relaciones sexuales, sino también cuando hay abuso, cuando hay gritos, cuando hay maltrato, cuando se vuelve únicamente una relación obsesiva de abuso psicológico y hasta físico. Hay algunos que deben aprender a distinguir cuando se van a casar con un abusador, con un maltratador, con un tipo o una mujer que le puede terminar haciendo daño, hasta atentando contra su vida, porque son personas esquizofrénicas, personas con ira desenfrenada, etcétera, que pueden hacerle daño, y esa es una relación meramente carnal. Pero cuando hay amor es un asunto muy diferente. Hay atracción, lógicamente, pero la atracción no predomina la balanza. Es lógico, se casa porque en lo personal me casé con mi esposa y me resultaba atractiva, me resulta hasta la fecha muy atractiva, pero no era una relación de verla o visualizarla únicamente para lo sexual. Era algo más, era el ver a esa persona como un complemento espiritual, como un complemento en mi misión, en mi propósito, en mi proyecto de vida. Era una persona indicada. En cuanto a esta pregunta, yo le podría mencionar rápidamente algo que aparece aquí en el libro, precisamente, se lo voy a mencionar y con esto espero que le pueda ayudar. Y es que cuando una persona va a buscar pareja, el hecho es que sea algo completo. A eso le llaman buscar pareja de manera integral, de manera completa. Es decir, se someten primeramente a la voluntad de Dios, no buscan una pareja bajo su propio querer, bajo su propio capricho, sino que confían en que Dios les dará lo que ellos necesitan. Obviamente van a sentir atracción, pero no se van a dejar dominar exclusivamente por la mera atracción. Número 2, debe existir amor, no obsesión, es decir, no un deseo desenfrenado, incluso donde alguien empieza a mencionar palabras como: si no es con él, no es con nadie, si ella no es para mí, entonces mi vida se acaba. Es algo obsesivo.
El verdadero amor incluso está dispuesto a dejar que esa persona amada sea feliz porque no es egoísta, está pensando en el bien de la otra persona. El obsesionado no, el obsesionado puede llegar a ser posesivo, maltratador, abusivo, por encima de todo, controlador. Cuando existe amor, obviamente no hay apasionamiento, sí hay atracción y por eso es muy delicado ese asunto, pero no es carnal, no es únicamente sexual. Incluso si hay verdadero amor, y ahí estoy concluyendo, si hay verdadero amor, esa persona te va a respetar. Si hay verdadero amor, esa persona te va a esperar. Si hay verdadero amor, esa persona va a esperar por ti y va a respetarte a ti porque no quiere un rato de pasión, una noche de lujuria, sino que quiere una vida para compartir, que es algo absolutamente diferente. Así, usted podría mirar en esa balanza. Si la relación es muy carnal, se va a dejar notar todo lo perverso. Si es de tipo amoroso, generalmente es de tipo espiritual. Siempre te va a llevar a Dios, te va a llevar a buscar de Dios, te va a llevar a crecer espiritualmente, te va a llevar a sentir liberación, libertad y no atarte y a cautivar. Amén, pastor, así es, muy correcto lo que usted dice y muy acertado. Por acá tenemos otra pregunta de Victoria Aponte. Nos dice, pastor, buenas noches, Dios me lo bendiga ricamente. Mi pregunta es, como cristianos, ¿cómo podemos cuidar de nuestra relación para que no cruce esa delgada línea a una relación apasionada? Creo que se complementa con lo que dijimos con lo que usted dijo anteriormente. ¿Qué aspectos debemos cuidar para mantener esa pureza de Jacob que Jacob mantuvo durante los 7 años que esperó por Raquel? Bien interesante. Ahí hay como una doble pregunta muy interesante, Victoria. Gracias, hermano Victoria. Primero, algo bien importante para cuidar esa, como dice ella bien, esa delgada línea, es seguir los principios básicos como el siguiente. ¿Por qué razón hay muchas parejas que caen, a pesar de que sean a veces hasta servidoras y servidores, gente temerosa de Dios, gente con principios, hijos de pastores, hijos de diáconos, gente, hijos de cristianos, gente que fueron muy bien educados en la palabra, pero terminan cayendo en este tipo de relaciones de fornicación, relaciones fornicarias, porque ellos no cuidan los mínimos límites que deben existir? Uno de ellos, y el principal, si ustedes de verdad aman a esa persona y de verdad quieren que las cosas funcionen, número uno, no busquen el pretexto para estar a solas. No busquen el pretexto para estar a solas. Ese es algo que les hace demasiado daño. Número dos, cuiden lo que hablan, cuiden lo que dialogan, ya sea por WhatsApp, ya sea por redes sociales. El estar a solas, hay química, hay atracción, se quieren, se gustan y esperan estar a solas. Eso es algo muy peligroso y había que evitarlo porque es muy, muy peligroso. Evitarlo al 100%. Número dos, cuidar lo que hablan. Muchas de las parejas que han caído en fornicación es porque empezaron a hablar de asuntos sexuales, empezaron a hablar de ese tipo de asuntos. Así que la Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo lo contrarresta? He mirado, y en nuestro caso tuvimos el privilegio con mi esposa de vivir una experiencia con ella, y es que nosotros, en nuestra relación de noviazgo, nosotros entramos en un curso que prácticamente fue un curso que lo realizamos autodidácticamente, de un curso prematrimonial. Seleccionamos las mejores conferencias sobre noviazgo y matrimonio que encontramos, hicimos un listado, hicimos prácticamente un manual y las empezamos a estudiar en presencia de testigos, en presencia de mamá y papá de ella, principalmente la mamá, siempre estaba allí con nosotros y nosotros escuchábamos en un lugar donde éramos visibles las conferencias que alimentaban nuestro espíritu, lo cual nos obligaba a hablar de cosas que valen la pena. Pero ¿por qué hay algunas parejas que fracasan? Porque empiezan a hablar cosas inmorales, empiezan a hablar de los besos, de las caricias, de las pasiones, etcétera, y obviamente eso va a avivar la pasión y eso va a traer una situación terrible. Así que cuiden estar a solas y cuiden lo que hablan. ¿Y cómo lo contrarrestan? En lugar de estar a solas, busquen siempre
estar en compañías adecuadas, busquen estar en un lugar correcto, en un lugar visible. Y número dos, cuiden lo que hablan. ¿Cómo lo contrarrestan? Hablen todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es amable, todo lo que es conveniente, principalmente la palabra de Dios. ¿Cuándo una relación se va a deteriorar? Cuando empiezan a hablar de lo vulgar, de lo deshonesto y de lo sexual. Aun cuando sean los más espirituales, van a caer fácilmente. Y aplicando el asunto de Jacob, aquí viene un tercer consejo que le voy a dar, es que muchas parejas fracasan rotundamente, aunque hayan sido los más espirituales, es porque empiezan a ser ociosos. Acuérdense que David cayó en ese pecado terrible con Betsabé, porque en lugar de estar en guerra, estaba durmiendo y se levantó tarde y miró a una mujer y la codició y cayó en adulterio. Lo mismo se evitó en el caso de Jacob. Vemos que tanto Raquel como Jacob eran muy laboriosos, es decir, no era que era una mujer tan desocupada que tenía tanto tiempo para estar a solas con él, sino que ella estaba en su labor de pastora, en su labor pastoril. Y Jacob incluso tuvo que trabajar por ella. ¿Cuánto? 7 años. Y el trabajo que le correspondía era duro, era un trabajo pesado. ¿Qué significa esto y cómo aplicarlo a la actualidad? Ocúpense en algo que valga la pena. Número 1, cuiden de no estar a solas. Número 2, cuiden lo que hablan y reviértanlo por algo bueno. Y número 3, ocúpense en algo que vale la pena. Si se van a reunir, algunas relaciones de parejas han tomado la bendición de encontrarse en torno a asuntos espirituales, de encontrarse en torno a cosas de Dios, asuntos de Dios, a estudios bíblicos, a formación espiritual. Y eso de ocupar bien el tiempo, obviamente, si está estudiando, ocúpese también en su estudio, no pierda su estudio por estar con la persona. Si está en las cosas de su liderazgo, déle la prioridad a las cosas de Dios y eso le va a ayudar, ocuparse. Dice mi padre que una mente desocupada es un taller de Satanás. Así que esos serían los 3 asuntos puntuales. Cuidarse en cuanto a no quedarse solos. Número 2, si van a estar solos, que sea con Dios, pero no con la pareja, porque usted confíe en Dios, no en la pareja. Nunca confíe en la carne. La carne es su peor enemigo. Eso sería algo básico que les pudiera decir. Espero estar ayudando. Amén, pastor. Qué bendición esa respuesta. De verdad que con esa pregunta y esa respuesta muchos aprendimos mucho y fuimos también edificados una vez más. Aquí hay otra pregunta muy puntual y muy importante y dice Alejandra Ávila acerca del aspecto 5, mismo nivel espiritual. Cuando se siente el llamado de Dios a servirle a un nivel más alto como el ministerio, pero la pareja en el noviazgo no se siente preparado o no ha sentido el llamado para servir a Dios, ¿es una pareja idónea para la mujer que tiene proyectos? Es muy importante esa pregunta. Alejandra, creo que la realizó, ¿no, Alejandra? Ok, Dios le bendiga, hermana Alejandra. Bueno, voy a tomar un ejemplo práctico para responder esa pregunta. Y lo voy a mencionar muy cuidadosamente, porque tiene que ver con este servidor. Cuando nací, por la gracia de Dios, nací en un hogar cristiano y mi vida siempre estuvo relacionada en cuanto a lo espiritual. Mi padre me inculcó amar a Dios, servir a Dios, y desde los 5 años de edad, mi sueño ya era ser un pastor. Es decir, yo tenía claro desde los 5 años de edad que mi visión y que mi llamado era llegar al ministerio. Así que crecí siendo de 5 años en cada culto de familiar que hacíamos. Mi padre me presentaba y decía, él no decía Jairo o Jairito, como me dice cariñosamente, sino que decía, el pastor Jairo nos va a predicar. Y yo tenía 5 años y eso me visualizó a ser algún día un pastor hasta que entendí que no era solo el deseo de mi papá, sino el llamado de Dios en mi corazón para ser un pastor. Ahora, crecí y obviamente entré en una relación de alguien que era temerosa de Dios, era una persona muy, muy especial, no tengo algo malo que decir jamás sobre esa persona, pero una de las cosas que hizo que desistiera fuertemente de esa relación
fue en el día que realmente más marcó mi vida, fue cuando antes de iniciar esa relación de noviazgo yo fui muy claro con esa persona, yo anhelaba ministerio, así que la persona que esté conmigo debía anhelarlo o por lo menos debía entender esa visión de que iba a estar en el ministerio. Pero esta persona es de Dios, una mujer de Dios, 100%, una mujer temerosa de Dios. Pero ella dijo con mucho temor, dijo, definitivamente yo no siento ese llamado. Y ya había una relación, ya había un gran afecto, pero eso puso como un freno a la relación y dije, no podemos continuar porque yo necesito estar con alguien que tenga la misma visión. Es decir, ni yo puedo arruinarle la vida a ella, pero tampoco voy a permitir que alguien me arruine mi llamado. Así que obviamente me dolió mucho, estoy resumiendo, así que por la gracia de Dios conocí a mi esposa. Y cuando conocí a quien hoy es mi esposa, lo primero que mencioné fue eso. Yo ya tenía claro desde los 5 años para qué había nacido, así que yo le dije a ella, yo quiero un día estar en el ministerio, ese es mi llamado. ¿Usted estaría dispuesta a ser una esposa de un pastor? Y ella empezó a ponerse nerviosa y ella, temerosa de Dios como es, dijo, yo nunca me imaginé, ella nació en un hogar cristiano, pero ella nunca se había visualizado, a diferencia de este servidor, ella nunca pensó en llegar a una posición de esta, de estar en el ministerio, pero lo que me llamó la atención fue su respuesta. Ella no se negó, es decir, ella no dijo, no me interesa, no es mi llamado, no quiero, no, el ministerio y yo no vamos. Simple y llanamente dijo que se haga la voluntad de Dios, aunque me da mucho temor, me da mucho temor. Y obviamente con el proceso y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que ella tenía también ese llamado y claro, gracias a Dios estamos hoy en el ministerio. Así que en estos casos, cuando una persona se encuentra, y aquí lo que voy a decir es que es fuerte, pero es mejor decirlo claro, si usted se encuentra con alguien que no es compatible con su llamado, lo mejor que usted puede hacer, la mejor decisión que usted puede tomar por su bien y por el bien de la otra persona es cortar con esa relación. Eso es lo primordial. Y lo segundo es que si usted se encuentra con una persona que probablemente, aunque su llamado es ser misionero, evangelista a las naciones o pastor, etcétera, si tiene un llamado fuerte de esos y la otra persona definitivamente dice, yo no me niego a eso, me da temor, pero si es la voluntad de Dios, yo lo hago, pues oren a Dios y busquen a Dios para que Dios ponga claridad en el sentimiento de esa persona y tomen la decisión de seguir adelante. Pero jamás permitan que un llamado de Dios, que un propósito de Dios sea arruinado por una relación. ¿Y cómo se sabe? Siendo sabio. Gracias a Dios, en mi caso, pude encontrar quién era y quién no era conveniente en aquella relación con una sola palabra. El ministerio no conmigo, así que obviamente, aunque me dolió, aunque a mí me afectó mucho, pero supe desde ese instante que esa persona ya no está para mí, hasta que encontré a la persona indicada. Así que órele a Dios y si usted tiene un llamado, si usted tiene un ministerio, si usted siente algo de parte de Dios, vale la pena y jamás vale la pena sacrificar lo de Dios por un hombre, pero sí vale la pena sacrificar una relación por las cosas de Dios. Aquí concluyo esta respuesta. Pastor, muy interesantes sus respuestas, muy acertadas, la verdad, muy de Dios. Creo que todos hemos aprendido, ha sido un foro muy lindo. Entonces, creo que hemos concluido con las preguntas. Hay una última pregunta y con esto terminamos. Responde la pregunta y pues un espacio para que usted diga lo que siente. Y creo que con eso concluimos. Voy a decir algo antes de pasar esta pregunta y pasar al pastor. Agradezco a Jay Barrios, María José Muñoz, a Andrea Daza, Victoria Pontes, Elenita Vélez, Angie Ciro, todos los que estuvieron haciendo las preguntas, que estuvieron pendientes, que estuvieron dando un amén, un gloria a Dios. De verdad que es un espacio que nos es de gran bendición. ¿Listo, pastor? La pregunta es, ¿cuánto es el tiempo prudente? Digamos una pareja que ya son novios hace un tiempo. ¿Cuánto es el tiempo prudente para llegar al matrimonio?
esta es la última pregunta y usted ya puede, luego de responderla, decir lo que usted sienta y creo que damos por terminado este foro. Ok, muy importante. En cuanto a ello, si vamos a la Biblia, exactamente no hay un tiempo que diga, un texto muy abiertamente y claro que diga tanto tiempo exactamente. Todo depende no solamente del tiempo, sino digamos, de un conglomerado de situaciones. Uno de ellos, el nivel de madurez, el nivel de preparación tanto espiritual e incluso muchas veces económica de la pareja. Pero si hablamos del tiempo más puntualmente y queremos tomar alguna base en las escrituras, el caso de Jacob ya sería un caso pues bastante fuerte, bastante interesante, pero también muy llamativo. Vemos allí que es una relación amorosa donde no incluía sexo, donde no incluía nada pasional ni carnal, pero duraron 7 años por asuntos de época, de contexto, de labor, fue algo muy extenso. No obstante, lo que se recomienda es que si una pareja entra en relación amorosa, lo mínimo que se espera es que estén en edad para casarse. Vamos a poner este ejemplo. Si se novian aquel que tiene 12 con una de 11, pues uno dice, ¿cuánto tiempo? Eso no tiene sentido. Y si tiene 13 y el 14 y el 17 y ni siquiera ha terminado ni su escuela, ni su colegio, ni siquiera se ha formado, es más, ni siquiera se paga sus propios estudios, no se compra ni su propia ropa, la abuelita, la mamá todavía le dan hasta para la ofrenda, entonces obviamente no está en capacidad para entrar en matrimonio. Entonces lo mínimo que uno espera es que cuando ya están realmente en noviazgo para compromiso, es decir, hacia un matrimonio, definitivamente son gente que tienen una edad adecuada. Estamos hablando de una persona que como mínimo está entre los 20 o 18, es decir, una persona que ya está oscilando entre los 22, si es varón, 23, etcétera. En lo personal, yo tomé la decisión. Esa fue una decisión y a la vez casi una petición a Dios. Yo quise casarme a la edad de 25 años. Desde niño yo decía, cuando tenga 25 años, voy a casarme. Y le pedí a Dios eso. Y exactamente cuando tenía 25 años, contraje matrimonio. Fue una meta, fue algo muy personal, pero cuando entré a esa relación, una de las cosas que sí estuvo muy clara es no voy a esperar 2 años, ni 3, ni 4 años de noviazgo por varias razones. Número uno, porque si usted está muy enamorada de esa persona, si esa persona es la persona indicada de usted y aunque usted sea el más espiritual y la más espiritual, siempre va a estar el factor atracción física. Así que eso puede jugarles algo doble y puede ser peligroso. Así que lo recomendable sería un máximo de 2 años hacia abajo y un mínimo de 1 año. Es importante. Conozco casos de algunas parejas que se han casado a los 3, a los 6 meses. Les ha tocado difícil superar muchas cosas, pero es mejor que no sea ni tanto el tiempo en lo extenso, ni tan corto, de manera que ni siquiera sepan con quién se casó. Como hablaba con alguien hace unos días y me decía, una joven, casi llorando, me decía, pastor, ahora que ya estoy casada, no sé ni con quién fue que me casé. Yo le digo, ¿y cuánto duraron de novios? Duramos como 3 meses, le dijo ella. Entonces eso le va a traer problemas. Pero también hay otros que llevan demasiado tiempo y muchos años y dilatando las cosas. Definitivamente hace falta carácter para casarse también y es mejor que sea un tiempo puntual. En lo personal, creo que 1 año, 1 año y medio, máximo 2 años es conveniente una relación, no solo de noviazgo, sino de compromiso. Eso sería algo muy, muy personal. Listo, pastor. Hemos terminado con las preguntas. De verdad que quiero dar no sé si la hermana Carolina también quiere dar unos agradecimientos. Doy unos agradecimientos a todo el equipo de Creadas para Reinar, a nuestra líder, que de verdad que el Señor le ha puesto un gran ministerio para estos lemas tan especiales y que ha gestionado todo esto, que es un espacio, hemos visto la afluencia de mensajes y creo que ha sido un espacio de gran provecho para nuestra vida espiritual con Dios. Entonces, pastor, le agradecemos en gran manera. No sé si la hermana Carolina tenga algunas palabras. No, también agradecerle al pastor Jairo por haber aceptado la invitación. De verdad fue una gran bendición todo el proceso del foro. Fuimos realmente muy edificados a través de las preguntas y las respuestas que nos dio. Agradecerle a usted por la disposición, a Dios primeramente por este espacio que nos permitió, porque todo es gracias a Él.
y también a todo el equipo de este hermoso ministerio, a todos los que se conectaron. De verdad fue una gran bendición y que el Señor Jesús sea bendiciéndoles muy grandemente. Los esperamos mañana nuevamente. Tenemos un gran lema. Importantísimo los demás eventos que vamos a tener. No sé si el pastor tenga algo más que decir. Amén. Bueno, una vez más agradecerle a Dios, agradecerle a nuestra hermana, la directora de este proyecto de Creados, en este caso Creadas para Reinar, esta visión tan hermosa. A ustedes como presentadoras hacen un gran trabajo, Dios les bendiga, y a todos los que participaron tanto virtualmente, aún aquí en la conexión internamente, e incluso a los que estarán en diferido, en el momento en cuando este video haya terminado y quede grabado en el tiempo. Muchas personas más se van a conectar. A ustedes Dios les bendiga ricamente. Gracias por tenerme en cuenta y nuestra oración es que esta palabra sea una semilla que quede en su corazón, crezca y dé fruto al 100, al 30 y aún al 60, pero que siempre sea de bendición para ustedes. Que Dios me les bendiga de una manera muy, pero muy especial. Bueno, entonces, y la hermana Carolina, vamos a hacer una oración. Me gusta iniciar todo con oración y terminar con oración. Amén. Entonces hagamos una oración. Sé que esta semilla quedó regada y va a florecer. Entonces oremos. Te damos muchas gracias, Señor, porque me bendice a nuestro pastor, guardando cada corazón, Señor, y seas tú ayudándonos cada día, Señor, por obedecer tu palabra, Señor, tenerla siempre nuestra boca, nuestra vida, de hecho, en nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Nos despedimos, los que permanecieron hasta el final. Dios les bendiga. Que estén muy bien. Amén, Dios les bendiga mucho. Amén.